Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Latinoamérica? Mis queridos amigos, hermanos en todo el continente, sean bienvenidos esta noche a esta reunión donde vamos a hablar sobre las últimas actualidades del conflicto en Ucrania, el rol del presidente Putin, el rol del presidente Trump en esta negociación hacia una posible paz luego de más de 3 años de guerra. Entonces, bueno. Una advertencia para todos nuestros espectadores: estás en un canal de centro, estás en un canal donde no vamos a satanizar ni santificar a ningún bando, vamos a hacer un análisis de geopolítica seria y en serio, ¿ok? Esa es la idea, la objetividad por delante. No estamos en la nómina de ninguna potencia y por lo tanto nos vamos a dar el lujo, un raro lujo en redes, de hacer un análisis objetivo. ¿Listo? Muy bien, con esto comenzamos nuestra presentación del día de hoy. Un gran saludo a todos nuestros queridos. Por favor, si pueden escribirme en el chat de qué país nos están viendo, ¿no? Eso también siempre es grato, ¿no? Saludar a todos ahí. Y al final de la presentación vamos a hacer digamos, el momento de los saludos. Listo. Muy bien, comenzamos. Estas noticias que han venido una tras otra, ¿no? Todo ha estado muy dinámico, muy movido. Trump no ha perdido la iniciativa, ¿no? Ha mantenido esa iniciativa que mostró desde los primeros días de su gobierno, ¿cierto? Han sido semanas intensas de una medida tras otra, una catarata. Entonces Trump es un personaje muy polémico, muy rico de analizar, pero obviamente Trump no juega solo, ¿no? Aunque a él le gustaría, él no juega solo. Entonces, él hace un anuncio histórico, porque esto es histórico, de iniciar conversaciones de paz con Rusia. Y él incide mucho en que van a ser conversaciones directas, es decir, sin la presencia de los europeos, sin la presencia de los ucranianos, porque Trump entiende que primero tiene que ponerse de acuerdo con Rusia, ya que en realidad, y esto lo vamos a ver más adelante en unas declaraciones de Marco Rubio, esta guerra, a pesar de todo lo que se dijo en las narrativas y los propagandistas, fue una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Punto. Que Estados Unidos utilizó a los tontos útiles de Zelensky y su gente como carne de cañón y a los propios europeos para financiar esta guerra de desgaste, esa es otra historia. Pero hecho número uno, los famosos factos: esto fue una guerra entre Estados Unidos y Rusia, y la prueba es de que entre ellos dos están conversando para la paz. Si fuera una guerra entre Ucrania y Rusia, o entre Europa y Rusia, principalmente, pues la conversación sería diferente. Entonces ellos directamente entre las cabezas, para evitar a los intermediarios, para evitar que esto se dilate, etcétera, etcétera. ¿Okay? Punto número uno. Punto número dos. Trump ya había anunciado esto en su campaña. Esto no es nuevo, no debería haber sorprender a nadie. Ahora, ¿por qué razón Trump está impulsando un proceso de paz tan a las prisas? Es evidente que está a las prisas, que hay algunas razones detrás. ¿Okay? Es decir, en primer lugar, Estados Unidos buscó a Rusia, no al revés. El que va perdiendo busca al que va ganando. Esto es así en todas las guerras. ¿Okay? El que va ganando nunca busca al que va perdiendo, porque obviamente no te conviene, tienes el tiempo a favor, estás avanzando, estás ganando. ¿Ok? Entonces, si Estados Unidos buscó a Rusia es porque de facto, implícitamente, está admitiendo que la OTAN, encabezada por Estados Unidos y utilizando Ucrania, no han podido, no han podido infligirle una derrota estratégica a Rusia. ¿Ok? Han pasado 3 años, pensaron que esto iba a ser un Afganistán para los rusos, no ha sido así. Al contrario, ha sido una guerra muy desgastante para Europa, para Estados Unidos, y no se ha podido. Entonces dice, hasta aquí, control de daños, vamos a conversar. Porque además Estados Unidos quiere lavarse la cara, no quiere aparecer como perdedor en la guerra, obvio. Entonces, para evitar eso,
Entonces busca los chivos expiatorios, ¿no? Las cabezas de turco. ¿Qué cabezas van a rodar? Empezamos por Ucrania, pasamos por Europa. Esos son los perdedores principales. Estados Unidos dice, no, 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 yo solo lo apoyé de lejitos y ahorita yo soy el hombre de la paz. Bueno, hay mucha gente que se ha tragado ese cuento, mucha gente dice, aleluya, Trump es el hombre de la paz. No, 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 no. Trump es el hombre de los negocios. Y vamos a ver luego por qué razón afirmo esto, ¿no? No, es muy árbitro, ¿ok? Pero bueno, esto es una bomba noticiosa, ¿ok? No solo porque hablaron directamente entre los dos presidentes, sino porque ya empezó el proceso, primero en Riad, en Arabia Saudita, hace como un par de semanas, y luego han continuado ahora en Estambul, en Turquía. Segunda reunión de cancilleres, ¿no? Lavrov por Rusia y Marco Rubio por Estados Unidos, al más alto nivel. ¿Y qué es lo que se empieza a conversar? Siempre cuando tú, los primeros pasos en una negociación con otro bando que te has estado enfrentando a muerte, primero es romper hielo, volver a crear vías de comunicación, ponerte de acuerdo en los parámetros, en los límites de la negociación, qué se va a negociar, hasta dónde se va a negociar, en qué plazo se va a negociar, en dónde se va a negociar, quiénes van a participar. Esto es el marco de una negociación. ¿Okay? Eso es lo primero que se acuerda. Probablemente con el paso de las semanas, o tal vez los meses, porque esto es un proceso largo, esto no es inmediato, ¿ok? Probablemente se sumen otros actores y probablemente en algún momento sí tenga participación Europa, a otras por China, India y tal vez también la propia Ucrania, pero siempre en un nivel inferior al que Estados Unidos y Rusia van a tener, ¿ok? Entonces, esto es lo primero que yo quería dejar claro, ¿listo? Cómo se está empezando este proceso histórico, porque además este proceso a Trump y a Estados Unidos en particular le está costando pelearse con sus socios europeos. ¿Estás de acuerdo? O sea, para Europa, para Ucrania, esto es una tradición estadounidense. Y razones no le faltan, ¿no? Porque Zelensky se comió el cuento de que era el nuevo Churchill, que era el héroe de Occidente, el bastión de Occidente contra las hordas rusas asiáticas. Europa se comió el cuento de que esta es una guerra existencial de la civilización occidental, casi casi contra los hunos rusos, ¿cierto? Una lucha por las libertades, por la soberanía, contra el expansionismo ruso. Y oh, sorpresa, ahora resulta que Estados Unidos es tan o más expansionista que Rusia, porque está hablando de quedarse con Groenlandia, con Panamá, quiere adherir a Canadá, el Golfo de México, que ahora lo han nombrado Golfo de América. Es decir, si hablamos de expansionistas, tenemos que incluir a Estados Unidos también, ¿cierto? Y entonces, sorpresas te da la vida. Lo que pasa es que las derrotas son huérfanas. Nadie quiere aparecer en la foto del derrotado, nadie, jamás. La derrota es huérfana, en cambio la victoria tiene muchos padres, ¿no? Muchos padrastros. Entonces, ese es el problema. Entonces, por esa razón, Estados Unidos, como se dice, está quitando cuerpo para no aparecer en la foto de los derrotados, ¿okay? Y poder negociar en este momento una salida honorable, salir bien, ¿ok? Eh, con ganancia o recuperando su inversión, por eso está Trump hablando abiertamente de un acuerdo de minerales, ¿cierto? Está hablando de un acuerdo de minerales, ¿ok? Entonces, es evidente que aquí lo que se quiere hacer es un control de daños y le está diciendo a Rusia, bueno, 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 ¿sabes qué? Bueno, está visto que eres un hueso duro de roer, no te he podido ganar, no funcionó mi plan, ¿para qué nos vamos a pelear o seguir desgastándonos mientras crece China está corriendo solita, tranquila? Mejor repartámonos Ucrania, ¿no? Mismo Hitler y Stalin, ¿no? Mira, para ti esta parte, para mí esta parte, hagamos negocios.
en eso está en eso está girando las conversaciones, ¿no? Ahí tenemos la foto del secretario de Estado Marco Rubio con con el canciller Lavrov en Arabia Saudita. Y lógicamente salieron los europeos, que cómo es posible, ¿no? No se puede hacer la paz sin incluir Europa, que está de por medio de la seguridad europea ante el expansionista ruso, o salió Zelensky, no se puede hacer una paz en esta guerra sin Ucrania de por medio. Entonces, así está la cosa. Y salió Marco Rubio a admitir en una entrevista que esta fue una guerra próxima. Como dicen los abogados, una frase que me parece muy relevante y muy buena, a confesión de parte, relevo de prueba, que era algo que muchos propagandistas disfrazados de analistas nos vendían esa idea de que no, esta es una guerra entre Ucrania y Rusia, y mira cómo está resistiendo Ucrania, y qué fracaso el ruso, ¿no? Mira, se supone que era la segunda potencia y no ha podido con Ucrania, qué vergüenza. Mentira, mentira. Ahora está clarísimo que esto fue una guerra proxy de desgaste, una guerra indirecta entre Estados Unidos y Rusia. Punto. OTAN, Europa, Ucrania fueron simplemente peones, arietes que utilizó Estados Unidos contra Rusia. Eso es un hecho, ¿ok? Un hecho. Y tenemos hace una semana, exactamente, hace una semana tuvimos una reunión en el despacho Oval, la famosa reunión entre Zelensky y Donald Trump, acompañado de su presidente DJ Vance, para firmar el Tratado de Minerales, el acuerdo de minerales donde Ucrania debía aceptar que la explotación de los minerales ucranianos, la mitad de las ganancias iban a ir para devolverle a Estados Unidos los 500.000 millones de dólares que ellos dicen que Ucrania les debe, y la otra mitad iba a ir para la reconstrucción de Ucrania, que obviamente iba a ser hecha por empresas estadounidenses. Y en esa reunión, Zelensky se sale del libreto, se pone de contestón, se pone un poco de grosero, de contreras, y obviamente eso, digamos, genera un mal ambiente, ¿no? J.D. Vance le dijo malagradecido, Trump le dijo, mira, y cállate porque ya hablaste mucho, tú estás mal, no tienes las cartas, sin nosotros no tienes nada, con nosotros tienes cartas para jugar, y no vas a estar jugando pues con la segunda, tercera guerra mundial, porque pues no estás en posición de hacerlo. Entonces, y al final, dimes y diretes, Trump dijo, bueno, está visto que con esa actitud no hay manera de hacer un trato en este momento. Y la Casa Blanca anuncia de que, bueno, se espera que Zelensky que regrese cuando esté dispuesto a firmar, ¿no? Cuando esté dispuesto a colaborar con el proceso de paz. ¿Por qué es importante este acuerdo para Estados Unidos? En primer lugar, porque Estados Unidos ha sido el que más ha invertido en esta guerra. Hay cálculos diversos, algunos señalan un mínimo de 120.000 millones, algunos señalan 350.000 millones, y el propio Trump lo redondea en 500.000 millones. Para darle una proporción, es casi la mitad del PBI mexicano de un año. Según Trump, eso es lo que le debe Ucrania a Estados Unidos. Ahora, el problema está en que Biden, las ayudas que dio, las hizo tipo donación, y Trump dice, no, ese dinero tiene que regresar. Y están en eso. Entonces, los minerales, las tierras raras que tiene Ucrania, son minerales específicos que sirven para la industria de la alta tecnología. Digamos que es la parte que a Estados Unidos le interesaría explotar para recuperar su inversión. Como para que vean que acá la mente es una mente de inversionista, ¿no? Trump tiene una mente de inversionista. Dice, bueno, digamos que estamos por cerrar el conflicto, pero yo tengo que recuperar mi inversión.
Esto no tiene que haber sido en vano, esto no fue altruismo, esto no fue una lucha por la democracia, esto tiene que tener su lucro, su interés, su periodo de recuperación de la inversión, su BAN, su TIR, terminología financiera. ¿Ok? Y así funciona la mente de Donald Trump, porque recordemos que él viene del rubro empresarial, ¿no? Para él todo es números, negocio, lucro, márgenes, amortización, periodo de recuperación de la inversión, etcétera, etcétera. Ahora, Zelensky está en un dilema, porque si le hace caso a Trump, de alguna manera se pone ya en las manos de Trump, ¿no? Y si no le hace caso, necesita aliados, como vamos a ver que lo que pasó a continuación de esta reunión. Zelensky se niega a firmar, Trump se enoja, lo expulsan de la Casa Blanca, como siempre, el lacayo mayor de Trump en Latinoamérica, Milei, una vez que ve que se pelea Trump, su jefe, los anglos, con Zelensky, de inmediato dejo de seguir a Zelensky. Para que vean, ¿no? Así funciona la mentalidad de la derecha en Latinoamérica, lamentablemente. Así o más bien de patria. Vergonzoso, totalmente vergonzoso. Y Ucrania se va de inmediato a arroparse con los europeos. Los europeos, lo que pasa es que luego se descubre, la letra pequeña, por qué Zelensky no le quería firmar todo ese tratado a Trump, porque ya había firmado con los británicos. Recordemos que Ucrania estuvo a punto de firmar la paz con Rusia al mes de la invasión en Estambul y fue corriendo Boris Johnson, el ex primer ministro inglés, a decirle a Zelensky, no, tú estás listo para la paz, pero nosotros no, los europeos no. Esto no, esto tiene que haber guerra, esto tiene que continuar, nosotros vamos a ganar la guerra, somos la OTAN, somos fuertes, somos modernos, los rusos tienen chatarras, con nosotros ganas. Y el resto es historia. Pero ahora se descubre que Zelensky está hipotecado hasta la camisa en manos de los británicos, pues, y había firmado este tratado. Y Europa se reúne, ¿no? Después de esta reunión entre Zelensky y Trump el día viernes, Europa se reúne el domingo en Londres, reunión de emergencia. Los cancilleres europeos, con Ursula von der Leyen, a, digamos, comunicar que Europa está unida y está decidida a continuar el apoyo a Ucrania porque la guerra no ha terminado. Espérense un momentito, Rusia no ha ganado, todavía no canten victoria, esto tiene para largo, no te preocupes Zelensky, contigo hasta la muerte, hasta el último ucraniano. Y nosotros te vamos a dar lo que tú necesites. Luego, ¿qué pasó? ¿No? Empieza a hablar Macron y el primer ministro inglés, que vamos a desplegar tropas allá en Ucrania. Y acá pues surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué razón si Estados Unidos, que es el que más ha invertido y ha sido el principal promotor de esta guerra por haber orientado a la OTAN a expandirse? Mucho se habla del expansionismo ruso, y es cierto, yo no lo voy a negar, acabo de prometer que yo no voy a santificar ni satanizar a ningún bando, objetividad total. Se dice que Rusia es expansionista por haber invadido Ucrania, cierto, cierto, pero poco se habla del expansionismo en la OTAN. La OTAN se expandió desde los 90, la caída de la Unión Soviética, en sucesivas oleadas a prácticamente las puertas del Kremlin. Dime si eso no es una provocación. Si eso no es una provocación, entonces ¿qué es una provocación? Es obvio. ¿A quién le va a gustar si en los 60s, cuando Rusia puso misiles en Cuba, los americanos se rompieron las camisas, se pusieron histéricos? Ninguna potencia te va a aceptar que una potencia rival te ponga pues soldados, armas en tu frontera. Eso nadie con dos dedos de frente lo podría aceptar. Entonces, si tú ya sabes cómo funciona esto, y había el antecedente de Georgia, recordemos en 2008 en Georgia, Georgia intenta hacer lo mismo que Ucrania, solo que era un país más chiquito, y Rusia interviene en Osetia del sur y del norte, recordemos ese capítulo, y Saakashvili, que era el presidente georgiano,
vio frustrado su plan de unirse a la OTAN y a la Comunidad Europea, si había ese antecedente, ¿cómo es posible que la élite ucraniana no entendiera que eso iba a ser la reacción de los rusos? Iban a reaccionar. ¿Cómo es posible que la gente de la OTAN no se diera cuenta que eso era jugar con fuego y jugar con guerra? Es obvio. Tontos no son, saben lo que están haciendo. Entonces, el expansionismo ruso es respuesta al expansionismo de la OTAN. Eso está clarísimo. Ahora, ¿por qué el odio de los europeos que no quieren por nada del mundo hacer la paz? Hasta Estados Unidos está dispuesto a hacer la paz. Pero Macron, el primer ministro inglés, están pero como novias plantadas en el altar, ¿no? Desesperados, histéricos, nivel Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Bueno, ahí tienen ustedes la figura. Porque recordarán hace unos años atrás el famoso grupo Wagner. ¿Se acuerdan del grupo Wagner, no? Entró a África, donde todavía hay mucho neocolonialismo. Francia tiene mucha influencia, o tenía mucha influencia, mucha explotación a muchos países del África Occidental. Hablemos de Níger, Chad, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal. A esos países pues los tenía sometidos, intervenidos, y pues con la llegada del grupo Wagner, esa gente vio la oportunidad de librarse de los franceses, y la verdad, los han desalojado a los franceses, han perdido muchas bases militares del Sahel africano. Recordemos también que en los 50 y 60 la Unión Soviética, que ahora es Rusia, apoyó a muchos los movimientos de lucha contra la colonización, la liberación anticolonial, fue apoyada por los soviéticos. Recordemos que hubieron tropas cubanas en Angola. Entonces, la Unión Soviética ayudó, jugó un papel en la descolonización, terminó de arruinar al imperio colonial francés e inglés que quedaban en el 50 y 60, en los años 50 y 60, sí, y esa no se la perdonan los ingleses y franceses. Por eso el odio a los rusos, por eso la rusofobia, que lógicamente no se va a decir en cámaras. Y si a eso le sumas que Putin, para fregar a los franceses, se fue a meter a África, pues ahora entiendes por qué Macron lo odia a Putin, por qué el primer ministro inglés lo odia a Putin y no quiere saber nada con la paz. El problema que tiene Europa es su capacidad. No tiene capacidad militar. Europa es un tigre de papel. Lo único que impediría a Putin tomar toda Europa son dos cosas: las pocas armas nucleares que tiene Gran Bretaña y Francia, porque son pocas. Rusia tiene como 6.000 cabezas, Francia y Gran Bretaña tienen como 250 o 300, es una proporción de 10 contra 1, ¿no? Sumando las de Gran Bretaña y Francia contra Rusia. 10-1, no hay manera. Y la posible intervención de Estados Unidos. Entonces, Europa puede ahorita decir lo que quiera, pero la realidad es mucho más fuerte. Y entonces Trump sale, cuando ve todo este alboroto, Trump sale y dice, ¿saben qué? Para que Zelensky piense lo que está haciendo y se deje de estar de contreras, suspendo la ayuda militar. Y le suspende la llegada de los suministros que ya estaban en camino, y le suspende la conexión al famoso Starlink de Elon Musk, ¿no? La conexión a Internet, la conexión satelital, la inteligencia militar que le permitía a los ucranianos saber dónde estaban las bases rusas, dónde están las concentraciones de armas rusas, para atacar ahí justo con sus drones y misiles. Pues si tú no tienes eso, te dejan ciego y te dejan sin armas, te dejan sin brazos y sin vista. Entonces, lógicamente, esto es para presionar a Zelensky a que aflojen, a que ceda. Y Zelensky por un momento dice, sí, ahora sí estoy dispuesto a firmar, porque habla, al momento que Trump dice que se suspende la ayuda militar, los europeos dicen, bueno, si Estados Unidos no te va a ayudar a Ucrania, bueno, pues nosotros tampoco. Y entonces Zelensky está así, ambivalente, dice, bueno, ahora sí estoy listo para firmar, si me invitan, pero no se disculpó. Y por otro momento sale y dice, no, bueno, sí firmaría, pero con garantías, quiere una garantía. Para Zelensky la garantía es estar en la OTAN o que haya presencia de tropas OTAN en territorio ucraniano, como garantía para que Rusia no lo vuelva a atacar
o Rusia no no se expanda, ¿no? Más allá de lo que ya está. ¿Ok? Esa es la situación. Entonces, por eso digo, no, Zelensky insiste, porque ahorita estamos en un proceso de negociación. Las negociaciones son así. Entonces, no es un proceso inmediato, no es un proceso rápido, esto va a tomar meses, quizás años, quizás se cumpla lo que yo vine diciendo en mis videos previamente. Yo venía diciendo que esta guerra en Ucrania podía terminar pareciéndose a lo que fue la guerra en Corea, ¿no? Es decir, solo un armisticio, una especie de zona desmilitarizada, ¿cierto? Y cada uno por su lado, ¿no? Es una posibilidad, pero también los rusos, o el ánimo de los rusos es acabar con este problema de raíz. Ellos no quieren saber nada de un conflicto congelado, no quieren saber nada de una tregua o una solución a medias. Ellos quieren impedir que este problema retorne. Y además recordemos que Rusia necesita a Ucrania para volver a ser la gran potencia que fue en la época soviética. Porque Ucrania tiene la demografía, Ucrania tiene los recursos, Ucrania tiene el territorio, tiene las tierras negras, tiene las tierras raras. Por eso Ucrania es estratégico, por eso Rusia reaccionó a la posible adhesión de Ucrania a la OTAN. Bálticos, bueno, nunca fueron, en verdad, muy amigos los rusos. Rumanía, bueno, los romaníes tampoco han sido muy amigos de los rusos, los polacos menos, pero Ucrania, en tierras ucranianas fue donde nació la Rus de Kiev, el origen del Estado ruso. Entonces, ya es otra historia. Por esa razón Rusia reacciona. Y Europa promete, ¿no? Dicen, ahora acuerdan, 800.000 millones de dólares para volver a armar a Europa en un plazo de varios años. Como si Rusia va a esperar que pasen varios años para recién volverse a pelear, ¿no? Obviamente es un plan destinado al fracaso. Aparte, Europa actualmente gasta más o menos un 1.2, un 1.3 porcentual de su PBI en defensa. ¿De dónde van a sacar tanto dinero? Tendría que ser a expensas de los programas sociales, ¿cierto? De los programas de salud, de todo el estado de bienestar europeo. Hasta ahora la población europea no ha reaccionado a todos estos problemas porque no le han tocado tanto el bolsillo. Empieza a haber inflación, pero aún no hay un colapso del estado de bienestar europeo. Si los europeos empiezan a ver que su estado de bienestar colapsa por la carrera armamentística de Europa, una cosa absurda, porque para comenzar no tienen las fábricas que tiene Rusia, y encima empiezan a reclutar soldados y empiezan a venir jóvenes europeos en cajones negros, y la historia es diferente, ¿no? Una cosa es hablar para la tribuna y otra cosa es la realidad. Son las consecuencias de haber vivido una décadas de economía financierista. Europa no tiene una economía real fuerte, que sí la tiene Rusia y China, por ejemplo. Ahí vemos la segunda reunión que ha tenido Rusia con Estados Unidos negociando la paz, y aquí los dos buscan sus intereses. Aquí, bien es cierto, como acabo de decir, Rusia ha prevalecido militarmente. Estados Unidos con toda la OTAN y Ucrania no han podido contra Rusia. Es más, Rusia estaba avanzando y sigue avanzando. Se sabe que actualmente prácticamente ha desalojado a los ucranianos de Kursk y ya ha entrado a la zona de Sumy. O sea, ya está invadiendo más bien esa zona. Y día a día se amplía el territorio. En este momento se estima en 150.000 kilómetros cuadrados lo que está en poder de Rusia, casi un 25%, la cuarta parte de Ucrania está en manos rusas. Y creciendo, y creciendo. Entonces, cada uno, Estados Unidos y Rusia, busca sus intereses. Acá no hay potencia buena ni mala, como yo siempre lo he dicho. Puro interés y cálculo. Allá los tontos que se comieron las ideologías, ¿no? De izquierda, derecha, que libertad, que justicia, que progresismo, que conservadurismo. Pura tontería. Como yo siempre digo, puras mamadas que son solamente para borregos. Zelensky propone renunciar a cambio de ingresar a la OTAN. Porque todo esto es agenda europea, ¿no? Los europeos, como sea, no quieren concederle la victoria a Rusia. Porque yo lo dije también en otro video, ¿no? Esta derrota, si se firma la paz y Rusia consigue sus objetivos
Zelensky se retira, elecciones en Ucrania, otro gobernador, se queda con los territorios, levantan las sanciones, es el fin de la OTAN y es el fin de la Comunidad Europea. Por algo los partidos de derecha en Europa están creciendo. Es decir, cuando hay crisis, cuando hay estrés, cuando hay tensión nacional, es el momento en que afloran los nacionalismos, afloran los movimientos de ultraderecha o ultranacionalistas, y pues obviamente nadie está dispuesto a seguir bajo las órdenes de la burocracia de Bruselas. Pues por eso que están desesperados, ¿no? Por eso Zelensky dice, bueno, yo renuncio, pero que se me deje entrar a la OTAN o que haya tropas europeas en Ucrania. Es evidente que Zelensky, que fue una creación marquetera, mediática, pues también vive un poco alejado de la realidad, no tiene claro. Si Estados Unidos ya le bajó el dedo, en cualquier momento no le sorprenda un accidente, un envenenamiento, un cáncer agresivo, una desaparición, ¿cierto? Esto puede ocurrir en cualquier momento. Un golpe de Estado, en fin. Estos son los últimos manotazos de ahogado, porque la verdad, Rusia no va a querer negociar con Zelensky. De hecho, eso fue una de las condiciones de Putin. Y Trump, desesperado porque Ucrania y Europa no están haciéndole caso a su movida diplomática, y ve que Rusia está tomando ventaja porque obviamente al suspenderle la llegada de armas, Rusia agarra más viada, más dinámica y avanza más. Entonces Trump dice, espera, Rusia, tampoco es para que te aproveches, espérate, no se te vaya la mano porque si no también te aplico sanciones agresivas, ¿no? Las famosas sanciones de Estados Unidos, nivel top con Trump, porque él considera pues que él con sus aranceles pues puede mover cielo y tierra. ¿Ok? Entonces sale Lavrov y obviamente le recuerda, ¿no? Es decir, Europa tienes que aprender a ser realista. Eso es lo que falta en estos días en el mundo. Hay mucho, por eso yo siempre insisto, hay mucho propaganda. Si hay un analista político que te empieza a satanizar y santificar a un bando, ese no es analista, ese es propagandista. Y lo que falta en este momento en la geopolítica, en la política mundial, es realismo político. El realismo político, un poquito bajarle a la soberbia, un poquito bajarle a la arrogancia, pisar tierra, ver tu realidad concreta, tus opciones reales, y en función de eso, negociar, actuar. Occidente vive la nostalgia, ha vivido una burbuja, ¿no? Parte culpa de ellos mismos, porque pues obviamente desde la pérdida de sus imperios, desde el Plan Marshall, se pusieron en manos de Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Es decir, no han querido invertir en su defensa, se han confiado, ha sido más cómodo tercerizar la defensa de Europa y ahí están las consecuencias. Dependen de Estados Unidos para defenderse. Es como tener un guardaespaldas de cabeza, ¿no? Que siempre tiene el que te cuida y tú no sabes ni los principios básicos de boxeo. Entonces, el día que se te va tu guardaespaldas, ¿qué haces? Estás expuesto a cualquier cosa, ¿no? Ese es el problema. Por eso dice Lavrov, Europa tiene Occidente, ¿no? Tiene que aceptar un nuevo equilibrio de poder. Y acá una aclaración, mucha gente está diciendo, no, qué traidor Trump, ¿cómo es posible? Al enemigo ruso ni un centímetro, malditos zurdos, malditos comunistas, rojos, tontería y media, pura tontería de gente fanática que se quedó anclada en el siglo pasado en la Guerra Fría. No les contaron que ya acabó la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque hoy en día no son realistas, pues. Trump es un realista político. Trump está aplicando realpolitik. Hay que reconocérselo. No nos gustará sus métodos, no nos gustará sus formas, a veces es muy estrambótico, pero está aplicando realismo político. Si Ucrania es una causa perdida, si el verdadero rival es China y se está disparando, y Estados Unidos, por andar distraído en la guerra en Ucrania, no tiene los recursos para competir con China, entonces golpe de timón, pues. Es una cuestión de sobrevivencia pura. Cuestión de sobrevivencia pura. Cosa que no tienen
pensamiento lógico, crítico, los dirigentes europeos y menos Zelensky, pues, que vive en su burbuja de un personaje, ¿no? Se comió la propaganda, que es lo que Rusia tiene. Por eso Rusia también es realista, porque Rusia no puede tener una guerra infinita. Rusia se ha movilizado, como siempre lo hizo, contra Napoleón, contra Hitler. Es una economía totalmente movilizada para la guerra, guerra total. Gracias a eso se está imponiendo, pero eso no puede ser permanente, no hay manera. Rusia es realista, dice, bueno, si ahorita mi enemigo me está tendiendo un puente de plata, pues ¿por qué voy a ser necio, no? De repente con la diplomacia ya conseguí esto con las armas y con la diplomacia termino de conseguir un poco más. Realismo político, pragmatismo, mi querido amigo. Pragmatismo. ¿Qué es lo que le falta? Pues yo siempre digo, el pragmatismo es la característica de las personas inteligentes. El dogmático, el ideologizado, por no decir idiotizado, el borrego, el que repite lo que dice la propaganda, las narrativas, ese borrego no piensa, ese no piensa, solo repite. No se puede tener un diálogo con esa persona. Las potencias, las grandes potencias, los grandes políticos, siempre han sido pragmáticos, siempre lo han sido. Entonces, y miren, ahí está un ejemplo, lo dice Gestión en Perú. Putin dice, estamos listos para atraer socios extranjeros a nuestros nuevos territorios históricos que han sido devueltos a Rusia. Putin a favor de inversiones de Estados Unidos en territorios ocupados. ¿Así o más pragmático? A ver, tus comentarios abajo. ¿Ah? Para los que creían que no, hay mucho despistado. No, es que Trump es liberal, ¿ah? Pero liberal en lo económico y conservador en lo político. No, y Putin, no, Putin lucha por la justicia, es antiimperialista y él va a vencer al monstruo gringo. Y miren, se sientan a hacer negocios, se sientan a hacer negocios. ¿Ah? Mientras los seguidores de Putin y los seguidores de Estados Unidos, los seguidores de Rusia y los seguidores de Estados Unidos, se pelean a muerte en redes sociales, te peleas con tu amigo, con tu familiar, haces hígado, ¿ah? Pierdes tu tiempo. Los dueños del circo se juntan, se toman un café y hacen negocio. ¿Están dispuestos a hacer negocio? Rusia dice, bienvenida a las inversiones gringas acá en mis nuevas conquistas. Y Estados Unidos dice, sí, me interesa tu nueva conquista, vamos a hacer negocio juntos. Para que vean, ahí está la demostración, lo que yo siempre digo. Por eso digo, hay mucho propagandista, mucho payaso disfrazado de analista, vendiéndonos el cuento de que hay una potencia buena y una potencia mala, ¿no? Que el bloque de la libertad contra el bloque de la justicia. Pura mamada. Disculpen. Pero la realidad es el pragmatismo, realpolitik, así funciona el mundo. Es lo que siempre les digo en este canal. Trato de abrir ojos. A veces no es suficiente. Entonces, bueno, hasta aquí la parte del análisis de la parte de toda esta parte de la guerra en Ucrania. Obviamente todo tiene mucha dinámica. Como han visto, estoy haciendo Zoom cada vez más seguidos. De acá una semana o dos que hayan actualizaciones, haremos una nueva sesión para hablar de las novedades, ¿no? Porque seguramente van a haber novedades, ¿no? De este tema, obviamente, porque esto es la historia en movimiento, chicos. Estamos en una época de cambio de lo que se llama el orden mundial. Había un orden mundial antiguo que nació en la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, digamos, reunión en Yalta, reunión en Potsdam, se crea las Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial, el dólar como moneda de reserva mundial, luego viene petrodólar, etcétera. Todo ese mundo que hemos conocido, con Estados Unidos como la única gran potencia para los que nacieron a partir de los 90, ¿no? La única superpotencia Estados Unidos, Hollywood, sueño americano, ¿no? Que solo Estados Unidos es el desarrollado, que solo Estados Unidos tiene tecnología. Los chinos están atrasados, ellos solamente comen arroz y fabrican con sandalias, ¿no? Y los rusos solo tienen chatarra. Todos esos ingenuos, por no decir otra palabrota,
que viven en el pasado, la nostalgia, la Guerra Fría, les digo que este mundo acabó. Estamos ante un nuevo orden mundial. Pero, oh sorpresa, tampoco es el orden multipolar que nos vendieron, ¿ah? Porque ha habido mucha propaganda también del lado ruso de que se viene un orden multipolar, donde todo, no va a haber más injusticias, donde ya no va a haber abusos, todos los países van a ser respetados y no sé qué, y el derecho internacional puro cuento, puro humo. Estamos ante un nuevo orden mundial, sí, pero este nuevo orden mundial va a ser tripolar, no multipolar, tripolar, ¿ok? Es decir, Estados Unidos, China, Estados Unidos y Rusia, en ese orden por ahora, porque entre ellos van a seguir compitiendo. Y el resto, abajo, a segundo plano. Entonces Europa se queda así, dice, oye, Estados Unidos, ¿qué? ¿Me vas a dejar? Luego la India se mira con Brasil, con Turquía, con Arabia Saudita, dice, oye, entonces, ¿qué? ¿China y Rusia van a hacer sus negocios? ¿Y nosotros qué? ¿Sur global dónde queda? Esta es la más grande traición, pues la objetividad por delante. ¿Estados Unidos está traicionando a sus socios occidentales? Sí. Si Rusia cierra sus acuerdos con Estados Unidos, ¿estaría traicionando a sus aliados del sur global? Sí, porque Rusia probablemente, no lo puedo asegurar obviamente, pero es altamente probable que ya le baje su ímpetu a la desdolarización, porque esto también se está negociando. Trump le dice, bueno, muy bien, vamos a negociar. ¿Tú qué quieres? Ucrania, ok, ya no me quieres tan cerca con la OTAN, ¿quieres que me salga en la OTAN? Acá, excelente, esto te va a costar, te va a costar. Entonces, me vas a dejar manos libres en Groenlandia, no te vas a meter. Si me meto en Panamá, no te vas a meter. Si intervengo en México, no te vas a meter. Como no te has metido en Siria, me lo dejaste caer, ¿ok? Y le bajas a la desdolarización, le bajas a la velocidad a los BRICS, ¿ok? Mi petrodólar tiene que quedarse seguro, mi gran Israel tiene que quedarse seguro. Entonces es un negociado. Entonces tú ves acá descaradamente a Estados Unidos y Rusia dejar de lado las famosas ideologías de la libertad y la justicia de los pueblos para negociar como potencias imperiales, que siempre lo han sido. Entonces, esa es una hipótesis que yo sostuve en videos anteriores y mucha gente me vino a decir, no, ingeniero, ¿cómo es posible? No, no pasa nada, no nos está equivocando. Acá lo estás viendo en vivo y en directo, en vivo y en directo. Muy bien. Y ya para ir terminando, también sale Trump por enésima vez a anunciar aranceles, esta vez sí, por mi madrecita que sí, aranceles contra México, Canadá por 25% el 3 de marzo. Todo el mundo preocupado, el 4 de marzo, Dios, no, esto ya empezó, ahora sí, todo se complicó. De hecho, Canadá responde, México hace su famosa llamada a la presidenta para hablar con Trump, negocian el día 5, ayer, hoy día, 6, que estamos grabando hoy día es 7, ¿no? 6, me perdí la 7, bueno. Ayer, no, se suspende un mes más. O sea, es como que te agarre la solapa, te amenaza, luego obtiene lo que quiere, te suelta y te dice, en un mes vuelvo, ¿eh? O sea, qué seriedad hay acá, ¿no? Y tú te pones a pensar, ¿por qué razón Trump hace esto? ¿No? Parece medio errático. Alguna gente dice, no, es que está loco. No está loco. Hay intereses muy grandes detrás de esta política de tenerte amenazado, ¿no? Porque es parte de siempre su estilo, ¿no? Trump siempre es ese estilo, ¿no? Primero te ataranta, te bajonea, te impresiona, te asusta, te fintea, y luego dice, bueno, vamos a sentarnos a negociar. Pero ya te trabajó, pues, te trabajó la boquilla, como decimos en Perú, ¿no? O le dicen en inglés trash talk, ¿no? Te trabaja la cabeza, te minimiza, pues, te asusta, y ya asustado, lógicamente, cedes a todo lo que él pida. Esa es la estrategia, ¿no? Y tenemos que la presidenta Sheinbaum, con mucha inteligencia, como ya lo conoce, ya lo tiene medido, entonces la presidenta Sheinbaum no le entra al juego, pues,
Qué diferencia con el bocón de Maduro, ¿no? Que siempre se va de boca, no piensa, ¿no? Él habla, luego piensa, bocón de Maduro. La presidenta Sheinbaum primero piensa y luego dice. Muy diferente, ¿no? Muy inteligente por ese lado, ¿no? Y Trudeau, que ya había sido chamaqueado, humillado por Elon Musk, por el propio Trump, ¿no? Que te vamos a incorporar, que tú ya estás de salida. Y Trudeau sí, pues se pone los pantalones, el primer líder occidental que le contesta a Trump, ¿no? No, yo también te pongo aranceles. Ya luego han hablado y ya se suspendió temporalmente los aranceles, ¿cierto? Claro, Trump toma como justificativa motivos válidos, ¿no? Que no está inventando. La crisis de fentanilo en Estados Unidos es real. Que el fentanilo entra por sus fronteras, pues es real, ¿no? Ahora, lo que no es real es que solo sea culpa de su vecino, ¿no? O sea, obviamente Trump ahí sí está exagerando, porque no es solo culpa de sus vecinos. Mucho de culpa tiene el propio gobierno estadounidense que no hace prevención, ¿cierto? Pero, y también tiene que ver la balanza comercial deficitaria, es decir, México y Canadá le venden más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos les vende a ellos. Y acá es algo que yo quiero dejar una reflexión, chicos. Esto, miren, ejemplo histórico, ¿eh? Japón en los 80 venía encaminadito, yo recuerdo, era niño, y llegaban acá las caricaturas de Japón, los televisores Sony, Panasonic, Kawasaki, las motos, etcétera, etcétera. Toyota, Nissan, etcétera. Y pues todo el mundo estaba de acuerdo en que Japón, estábamos hablando en los 80, en los 90 lo iba a superar a Estados Unidos. Oh, sorpresa, en los 85 Estados Unidos le dice, oye Japón, ven aquí, ven aquí. Se reúne en un hotel llamado El Plaza en Nueva York. Estados Unidos lo sienta a Japón junto con otros líderes europeos y le dice, mira Japón, tú me estás vendiendo más a mí de lo que yo te vendo a ti. Esto no puede seguir así. Yo quiero que estés bien, pero jamás mejor que yo, ¿ah? Así que me devalúas tu moneda, vamos a hacer un acuerdo monetario aquí y corregimos esto. Y ahí en Japón, desde que le bajaron el dedo, le desinflaron la llanta, Japón no volvió a ser el mismo, pues. Entró en la década perdida de los 90 y hasta el día de hoy anda tambaleando, con mucha deuda. Alemania en los años 2000 agarró viada, empezó a subir, pacto energético con Rusia, Nord Stream 1, Nord Stream 2, Merkel, con Putin, tratados, Alemania se volvió la tercera economía del mundo, la mayor potencia exportadora, pues Alemania iba a todo vapor. ¿Y qué pasó? No, 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 no. Alemania, tú no te me vas a seguir superando. Guerra en Ucrania, provocaciones a Rusia para que invade Ucrania, vuelan los gasoductos y ahorita Alemania está en crisis. Como decía Henry Kissinger, ¿no? Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su aliado es letal. Entonces, ahí va mi mensaje a mi querido pueblo mexicano, a mis emprendedores mexicanos. Chicos, el gobierno hace lo que puede, porque lamentablemente la economía mexicana depende mucho, está muy acoplada a la estadounidense. México no se puede dar el lujo de pelearse con Estados Unidos públicamente, oficialmente, no, no puede. La presidenta está haciendo malabares, cuidando los intereses nacionales. Pero la población mexicana puede ayudar a que México dependa menos de Estados Unidos y no tenga que soportar este chantaje, porque es un chantaje mensual que le están haciendo a México, apoyando a la industria nacional, en primer lugar. Yo he escuchado que Canadá ya empezó a etiquetar sus productos señalando con mayor digamos, tamaño, lo que es hecho en Canadá, y los canadienses están tratando de apoyar sus productos. Y eso falta en México. Pero que no sea solo una moda, no sea solo pues de la cólera, el coraje de un fin de semana por culpa de Trump, sino que sea algo permanente, el apoyo a la industria nacional. Y en segundo lugar, la diversificación de exportaciones, que también es crítica. Entonces, mi querido emprendedor, coge maleta, ándate a las ferias internacionales y busca nuevos mercados. Tienes al frente de la costa del Pacífico mexicano un mercado gigantesco que se llama Asia. ¿Por qué no te vas a buscar allá mercados? Esa es la forma de hacer patria. Y de esa manera, de acá no a un mes ni a dos, pero de acá a un año, dos, tres,
México ya no dependerá tanto de Estados Unidos y no tendrán por qué aguantarle estos chantajes. Eso es lo que se puede hacer desde el sector privado, ¿no? Entonces, ahí va mi recomendación. Es una medida razonable, patriótica y que puede funcionar. ¿Ok? Bueno, listo. Es China, que no depende de Estados Unidos, por supuesto que no. También se puede el lujo responder y China, de hecho, le ha respondido. Cada arancel de Estados Unidos, cada amenaza, cada chantaje de Trump es respondido al mismo nivel. Y China ya le respondió. Cualquier guerra que quiera Estados Unidos, arancelaria, comercial o cualquier tipo de guerra, nosotros estamos listos para luchar hasta el final. Es decir, China dejó de ser panda y ahora es dragón, pues. Ahora es dragón. Ahora está el tú por tú con Estados Unidos. Sin ningún miedo. Ahora, ¿cuál ha sido la estrategia de China? Porque vamos a estar de acuerdo en que el mercado estadounidense es un mercado gigantesco, el mercado europeo es un mercado gigantesco. ¿Qué ha hecho China para compensar la guerra comercial arancelaria? Para no depender del chantaje de Estados Unidos. Diversificar, por eso ahora ves a China haciendo inversiones en África, haciendo inversiones en Latinoamérica. Tienen la cabeza de playa en Chancay, en Perú, están construyendo el metro de Bogotá, está inversiones en energía, en minas. Es decir, China diversificó su mercado y el resto del mundo, el sur global, sumando sus mercados, le está compensando a China las sanciones, los aranceles que está recibiendo de Europa y Estados Unidos. Eso es ser inteligente. Por eso los chinos con su ruta de la seda ya la ampliaron a todo el mundo. Antes era para conectarse solo con Europa, ahora es para conectarse con todo el mundo. Y entonces de esa manera rompes la dependencia y rompes el chantaje. ¿Ok? Entonces me parece muy, muy inteligente de parte de los chinos. ¿Ok? Entonces, ahora, pregunta relevante, ¿qué está buscando realmente Trump con todos estos aranceles? Porque parecería raro, ¿no? ¿Por qué se pelea con los socios? Si Canadá es un socio de ellos, siempre lo ha sido, pelearon juntos en guerras. México está muy acoplado, es también un socio, ¿no? Los europeos, ¿pero por qué Trump está haciendo todo esto? Porque miren, chicos, Estados Unidos está en una situación crítica. De hecho, estoy lanzando un video con más detalles sobre esto. Estados Unidos está en una situación muy crítica. Crisis de salud por el fentanilo, ¿ok? Crisis económica por una deuda desbocada que no tiene cómo parar, que en este momento ya superó el tamaño de su PBI. Técnicamente es un país quebrado, ¿ok? Debe más de lo que tiene. Es como una persona que la suma de tu propiedad, de tu casa, tu carro, tu ropa, todo, vale menos de lo que le debes al banco. Estás quebrado, pues. Tercero, déficit comercial y fiscal, es decir, gasta más de lo que genera y vende menos de lo que compra al resto del mundo. Aparte de eso, hay mucho despilfarro en el presupuesto estadounidense, que el gobierno estadounidense es gigantesco, hay mucho despilfarro y mucha corrupción. ¿Ok? Aparte de eso, tecnológicamente China no solo ya lo igualó, lo está superando. Pruebas, ahí tienes a DeepSeek, le dio en la torre a Nvidia y a ChatGPT, ¿cierto? ¿Nos acordamos de esa noticia? Y sí, los chinos no son bocazas, no andan hablando mucho, pero cuando es necesario te sueltan la concreta y te demuestran, cierran bocas, pues, así son los chinos. Entonces, tecnológicamente se está quedando atrás. Militarmente también, la guerra en Ucrania lo ha demostrado. La producción militar de la OTAN, Europa, Estados Unidos, no logra ni siquiera igualar a la de los rusos. Los rusos tienen ventaja en todos los puntos del frente, en número de tanques, en pieza artillería, soldados, todas las armas, en aviones. Los rusos están combatiendo con ventaja numérica. Entonces, ante todo ese panorama y encima la polarización interna del país, ¿no? Porque los demócratas con su wokismo, está Trump con su conservadurismo, hay una guerra de grupos de poder dentro de Estados Unidos. Es un país fragmentado, polarizado. Y encima el petrodólar en peligro por el movimiento de los BRICS. Entonces, con todo esto que te acabo de mencionar, el tiempo está en contra de Estados Unidos. Cada día, cada semana, cada año que pasa, Estados Unidos se debilita
y sus enemigos se fortalecen. Por esa razón, Trump tiene prisa. ¿De qué tiene prisa? En primer lugar, de recuperar el dinero que ha invertido. Por eso se ha ido a querer el tratado de minerales con Zelensky. También por eso creó el Doge con Elon Musk, para recortar la famosa motosierra, ¿no? Recortar burocracia que metieron los demócratas, un tamaño de Estado gigantesco, ¿no? Recortar pues despilfarro, recortar corrupción, ¿ok? Y necesita tener mayor línea costera en el Ártico, por eso quiere a Groenlandia, necesita los minerales críticos porque en este momento China tiene el 90% de las tierras raras del mundo, y si China pone un bloqueo a eso, prácticamente le ponen problemas a la industria tecnológica en Estados Unidos. Y encima tiene el tema del fentanilo, ¿no? Que también lo está agobiando, obviamente, porque es una juventud embrutecida por la droga, obviamente es una fuerza de trabajo débil, ¿cierto? Entonces, todo ese cóctel hace que, y encima acuérdate que el gobierno de Trump es 4 años, y Trump ya tiene una edad avanzada, ya está viejo, pues. Entonces, eso hace que Trump tenga prisa, pues, prisa por cambiar revertir la tendencia. Estados Unidos está en franca decadencia. Por eso la prisa que tiene Trump en hacer todo lo que tiene que hacer, ¿ok? De tratar de revertir todos estos problemas. ¿Le alcanzará el tiempo? Yo en lo personal no lo creo, no lo creo. Y además por otra cosa, le falta un ingrediente. Trump es realista, Trump es muy buen negociador, hay que admitirlo. Pero a Trump le gana el ego, es soberbio, igual que toda la gente que lo rodea. Y la soberbia es una mala consejera, mala, pésima consejera. Si le agregara una dosis de humildad y a su realismo, tal vez tendría una chance de revertir. ¿Ok? Y entonces, y ahí viene la pregunta del millón, ¿no? Porque hay mucha gente que en redes sociales nos hablan de la famosa batalla cultural, ¿no? Y que abajo los progres, ¿no? Abajo los progres, que en Perú dicen los caviares, ¿no? Y los otros dicen, no, abajo los fachos, ¿no? Batalla cultural, que en Latinoamérica antes era izquierda versus derecha, antes era capitalismo versus comunismo, ahora se han inventado otra dicotomía, progresista versus conservador. Y te preguntan, ¿no? Oye, ¿tú eres progresista o eres conservador? ¿O estás conmigo o estás contra mí? Pero si te das cuenta, el progresismo está apoyado realmente por un bloque internacional y los conservadurismos por otro bloque. Pero ninguno de esos bloques va a resolver los problemas de Latinoamérica. ¿Quién es el máximo representante del progresismo? Los políticos de Europa. Quizás Maduro en cierto sentido también, ¿no? Foro de Sao Paulo. Y de los conservadores, teóricamente, Milei. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa narrativa no resiste la realidad. Porque si alguien me dice que Trump es liberal, entonces, ¿por qué es anticomercio? ¿Por qué es proteccionista? Si eso es lo más antiliberal que puede ocurrir. ¿Por qué persigue a su competencia? No es que cree en la libre competencia, ¿por qué persigue a Huawei? ¿Por qué persigue a TikTok? Entonces, liberal no es. Trump no es liberal. Quien te diga eso, o no sabe, o es un ignorante, o te está mintiendo. ¿Ok? Entonces, liberal no es. El tamaño del Estado de Estados Unidos, si realmente fuera cierta la intención de recortar la burocracia, ¿cuál es el principal ítem que genera gastos en el gobierno de Estados Unidos y corrupción? ¿Qué acaso no es el complejo industrial militar que detenta el 20% del presupuesto nacional? ¿Mm? Deberían empezar a cortar por ahí, tienen como, no sé, más de 300 bases militares en el mundo. O sea, si quieres cortar gastos, empieza por ahí, ¿no? Entonces, liberal no es. Yo no sé de dónde sacaron esa idea, los propagandistas de turno. Ahora, conservador, bueno, todos sabemos la vida privada de Trump, ¿no? Conservador precisamente no es, no todos los escándalos que ha tenido con señoritas de la vida alegre, teibolera, ¿cierto? ¿O no? ¿Me equivoco? O sea, que me diga que Trump es conservador, ¿no? Religioso, tiene la ética religiosa, está perdido, no conoce la historia personal de Trump, ¿no? ¿O me equivoco? Eso no resiste menor análisis, ¿ok?
No, es que es un hombre de paz y por eso está buscando un tratado con Rusia. No, mi querido amigo, no seas ingenuo. Es un hombre de negocios. Está tratando de hacer un control de daños, salvar la cara a Estados Unidos para que no aparezca como derrotado y recuperar lo invertido. Punto. Es lo que está haciendo. Ahora, Rusia se supone que es, digamos, también luchadora por la justicia de los pueblos, pero es tan imperialista como Estados Unidos también. Van a hacer sus negocios. Ahora, yo te pregunto, si Rusia fuera tan defensora de la justicia de los pueblos del mundo, ¿por qué razón no está defendiendo a los palestinos? A ver, pregunta corta. Si Rusia es tan defensora de la justicia, de los oprimidos, ¿cierto? La lucha antiimperialista, ¿por qué razón no está apoyando directamente a los palestinos? A ver, cuéntamela. ¿Por qué? ¿Por qué razón no ha salido a protestar y a exigir respeto por la soberanía de Groenlandia y de Panamá? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué razón dejó caer a Assad? ¿Por qué? Yendo más atrás, ¿por qué razón dejaron caer a Allende, por ejemplo, en plena Guerra Fría? Porque todo es cálculo, mi querido amigo, todo es cálculo para aquellos ingenuos que siguen comiendo propaganda, ¿no? Entonces, para que veamos que... Y hay una cortita, ¿no? De la criptoestafa que Milei apañó promoviendo esa estafa por su Twitter, ¿cierto? Recomendando a una inversión, digamos, una inversión que era especulativa, pero es que, eso, la gente que no conoce a Milei, y a mí me da risa, salen a veces algunos de sus correligionarios a decir tonterías, ¿no? No, es que él no sabía, no se supone que iba a recibir un premio Nobel, que es un genio, que él es capaz de producir dinero sin dinero, ¿no? Milei había tenido denuncias anteriores. Revisen en Google. Milei promocionaba cursos de trading antes de ser candidato. Y siendo candidato, promocionó una criptomoneda que se llama Coinex, que acabó también en estafa. Me extraña que los argentinos, sabiendo esto, votaran por él. Y ahora, siendo presidente, hace esto. Para que veamos, para muestra un botón. Este es el tipo, el perfil de los libertarios en Latinoamérica. Lamentablemente, son una vergüenza. Todos los libertarios en Latinoamérica son MAGA. Esa es mi principal crítica. Los libertarios en Latinoamérica son MAGA. Make America Great Again. Es decir, son pro Estados Unidos, son vendepatria. No son hacer Latinoamérica grande otra vez. No, son hacer a Estados Unidos grande otra vez. Por eso se venden siempre. ¿Ok? Ese es lo vergonzoso de la derecha latinoamericana. Esa es mi principal crítica y por eso yo jamás estaría con esta gente. Porque yo soy patriota. Por esa razón. Amo a mi continente. Y no me vendería por un plato de lentejas ni por el dinero que sea. ¿Ok? Hay cosas que no tienen precio. Y esa es mi principal crítica a esta gente, ¿no? Y bueno, como ya lo dije, Trump alegremente anuncia que su expansionismo, y nadie lo critica. Todo el mundo criticaba el expansionismo ruso, y cuando Trump anuncia que quiere Groenlandia, quiere Panamá, todos se quedan callados. ¿Dónde están, no, los que criticaban el expansionismo? Una cosa de loco. Pero Trump es consciente del peligro de los BRICS, por eso dice, esos de BRICS los voy a sancionar, ¿no? Realmente Trump sabe los problemas que tiene Estados Unidos, es realista, Trump es realista. Y por esa razón dice, bueno, yo creo que la culpa fue por andar queriendo meter a Ucrania en la OTAN. Pues obvio, obvio, esa fue la razón. Esa es la razón del principal, por qué Rusia reaccionó, ¿no? Y lógicamente se viene un reparto. Bueno, listo, chicos. Mi mensaje final a toda mi gente en Latinoamérica, chicos, como siempre digo, a ti joven que quieres participar en política, te recomiendo dos cosas. En primer lugar, prepárate. Haz patria, haz negocios o haz emprendimientos sociales. Agarra experiencia para que cuando quieras postular, le ofrezcas a tu país tu experiencia exitosa en lo que hayas hecho. No llegues al poder o no postules para improvisar como aventurero, porque ese es el error de los izquierdistas en Latinoamérica. No se preparan y cuando llegan al poder no saben ni qué hacer.
nunca han administrado ni la tienda de la abuela y de repente ganan una elección por demagogia y tienen frente a sí un presupuesto de millones de dólares y se vuelven locos de poder, porque nunca han visto tanta plata junta. Nunca han visto tanta plata junta. ¿Sí? Eso es lo que le ha pasado a Maduro, por eso está atornillado en el poder, este señor. ¿Ok? Porque el cuento de la revolución y cuidar a los recursos venezolanos, bueno, si lo estás haciendo mal, da un paso al costado y que venga un sucesor tuyo, ¿no? O sea, ¿por qué atornillarte? Ese es el Zelensky venezolano. Entonces, en primer lugar, prepárate. Segundo lugar, no caigas en el juego de la polarización. No es cierto que solo es posible escoger entre dos bandos. O eres progresista, o eres conservador, o eres de izquierda, o eres de derecha. En otras palabras, o estás con Rusia o estás con Estados Unidos. Eso es falso. El reto para nuestros jóvenes en Latinoamérica es desarrollar una tercera vía de centro, porque la mayor parte de la población somos de centro. La gente de bien es gente de centro. Lo que pasa es que los extremistas de izquierda y derecha son los más ruidosos, los que más bulla hacen y los que están financiados. Están en fundaciones, ONGs, escriben sus artículos en los medios rusos, los medios estadounidenses. Están vendidos, pues. Entonces les conviene la polarización. Entonces, el mensaje es, no cometamos los errores de Ucrania, no seamos idiotas útiles como lo ha sido Zelensky. Mira cómo está acabando, porque Zelensky va a acabar o en la cárcel o bajo tierra, lamentablemente. Es el triste destino para quienes son lacayos, vendidos a un interés internacional. Y al final, las potencias se toman un café y hacen negocio juntos. ¿Quién queda jodido? El pueblo ucraniano, por culpa de hacerle caso a estos locos irresponsables del Maidán, que se pusieron a cantar cánticos antirrusos, provocando a la potencia vecina. Cosa de locos. Pero eso es lo que hace mucha gente acá en Latinoamérica, ¿cierto? Están vendidos a los intereses. Entonces, ese es el mensaje, chicos. Habrá paz porque les conviene hacer la paz a esta gente, no porque sean amantes de la paz ni las libertades. ¿Eh? No nos engañemos, las potencias tienen solo intereses, no hay amistades ni lealtades. Si a Rusia le conviene darle la espalda a China para aliarse con Estados Unidos, lo va a hacer sin dudarlo. Por eso yo siempre dije que eso era un matrimonio por conveniencia. Y si a China le conviene aliarse con Europa, lo va a hacer también. Probablemente veamos un acercamiento de China con Europa. De hecho, China acaba de firmar un tratado de libre comercio con la India, acaba de firmar uno con Mercosur. Oh, sorpresa, después de 25 años de hacerse de rogar, para que veamos que la gente inteligente, la gente de poder, la gente que llega arriba es pragmática, no es dogmática. ¿Ok? Listo, chicos. Ese sería el mensaje final. Apoyen al canal. Si estás de acuerdo con mi mensaje siempre de paz, de progreso en paz como el sudeste asiático, comparte el video con por lo menos 10 personas de tus contactos de confianza para romper la censura de redes. Comenta, da tu like, comparte. Haz tu parte, mi querido amigo. Un gran abrazo, los quiero mucho, los veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy, sobre todo, hoy más que nunca, unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima, chicos.